y a enseñar la palabra. El llamado, mis hermanos, es estudiar la palabra de Dios, a leer la Biblia, para que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, pero que nos hagamos hacedores de la palabra de Dios. Ese es el llamado para todo el creyente, les vuelvo a repetir, hermanos, en Cristo no hay jerarquías, no hay posiciones y no hay títulos. Todos somos uno en Cristo Jesús. La labor de un siervo es enseñarles de tal manera que ya no ocupen. Que vengamos y nos regocijemos y ustedes obrando, trayendo más gente a la iglesia. Ese es el llamado a todo el creyente. Los voy a llevar a Juan, hermanos, al capítulo 16. Juan 16, del 5 al 13. Esta es la escritura que yo constantemente les voy a estar yo denotando y anunciando, porque esta es mi fe. Este es Jesús diciendo a los apóstoles, me voy a ir, jóvenes. No los voy a dejar como huerfanitos, les voy a mandar al consejero. Les voy a mandar al Espíritu. Es bueno que yo me vaya. Tenía que vencer al diablo, hermanos. Tenía que acabar con la muerte, con el pecado, pues. Dice aquí, hermanos, en el capítulo 16, versículo 5 de San Juan, dice, ahora voy a aquel que me envió. Se está despidiendo, ¿verdad? Si ustedes miran el capítulo 14 y 15, está despidiendo, está orando por ellos, está diciendo que va a mandar al Espíritu, y aquí se los voy a remarcar, dice aquí, ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde voy? En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. El abogado defensor, acuérdense lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, que si somos pecadores, sí, pero si los confesamos, Él que es fiel nos perdona, Él es el abogado. Vamos a ir a un tribunal, todos nosotros, tanto creyentes como no creyentes, y Dios se va a encargar de separar a los que creyeron en verdad y a los que creyeron nomás por sus sentimientos. Él se va a encargar de eso. Yo no puedo decir quién es verdad es salvo y quién no es salvo. Eso es entre ustedes y Él. A Dios no se le puede engañar. Así dice la palabra en Hebreos. Él no puede ser burlado. Es bien importante, hermanos, el proclamar este evangelio de esta manera. Miren lo que dice aquí. Dice, en realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Ya ven por qué yo soy resonante? Que si hay convicción, es entre tú y el Espíritu de Dios. Dice así, hermano, dice, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Si ustedes o nosotros o yo como siervo quiero vivir una vida del plan B, igual que Ananías y su esposa, y quiero hacer acá y quiero hacer allá jugando al peleche como les predicaba hace tiempo, Él sabe. Y quiero que sepan que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. La justicia de Dios es la salvación que te dio Cristo a ti, puesto que no eres salvo por tus obras, sino por el don de Dios, por la gracia de Dios. Para que nadie se jactee. Entonces dice aquí, hermanos, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿A qué se refiere Cristo aquí, hermanos? Déjenme les digo esto, ¿ok? Porque todos los pecados me los perdonó. Los pecados que hice en el pasado, los pecados que estoy cometiendo hoy en día, los que voy a cometer,
Están perdonados en Cristo Jesús. El único pecado que el Señor no les va a perdonar es el blasfemar en contra del Espíritu de Dios. Que si el Espíritu nos está trayendo convicción a nuestras almas, a nuestros corazones, nosotros digamos, no. Yo me quedo como estaba y como estaba me voy. La necedad del ser humano detiene la obra del Señor en nuestras vidas. Porque queremos caer a nuestros propios entendimientos en vez de lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos a convertir en gente necia como lo que vamos a leer en el capítulo 6 de Hechos. Y lo vamos a ver durante toda la Escritura. Cómo la persona que se convierte en religioso detiene la obra del Espíritu de Dios. No que Dios sea una persona que no tiene poder para cambiar las cosas, sino que es una persona gentil, pasiva, noble de corazón. Todo lo soporta, todo lo sufre, por todo se espera. A que la gente diga, hombre, creo que la estoy regando. He estado caminando en este caminar por toda mi vida y no había comprendido. Gracias le vamos a dar a Dios cuando la convicción llegue de esa manera. Y van a ver ustedes el obrar de Dios en nuestras vidas. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre. Se lo voy a repetir otra vez. La justicia está disponible. La salvación está disponible, mis hermanos. Porque voy a Él, al Padre, y ustedes no me verán más. Si se enfocan en el reino de Dios y su justicia, todos los deseos de sus corazones serán adheridos a ustedes. Porque la justicia de Dios, mis hermanos, fue Cristo en la cruz. Para que la gente cambie de vivir y le hagan caso a Él. No a los que enseñamos la palabra. Nosotros oramos y enseñamos. Pero con ese afán de que no dependan de uno. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, que dependan del Señor. Dice, el juicio vendrá. Porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El juicio vendrá. Porque, hermano, cuando ustedes se someten a Dios, el Dios de este mundo, el enemigo huirá de ustedes. Él ya fue juzgado. Por eso digo, cuando el enemigo les recuerde su pasado, ustedes se acuerden de su futuro. Va a ser tirado, enviado, aventado al lago de fuego eterno por estar en contra del Creador. Estando en la gloria de Dios, se puso en contra de Él y fue aventado a la tierra. Ahora ya fue juzgado. Se está esperando al juicio final. Por eso se quiere arrebatar a todos, así como lo dice con los ángeles, hermanos. Es bien importante que escuchen esto. Él convenció a una gran cantidad de ángeles y se fueron con Él. Ahora está convenciendo a una gran cantidad de seres humanos y se van a ir con Él. Por desgracia. Y nuestro afán es que si tenemos a gente amada, les digamos de esta justicia. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Lo está viendo bien tristes, bien cabizbajos. Les quiere levantar el ánimo, pero no puedo verlos tristeando. Fíjate cuánto amor de Cristo para los apóstoles. Escuchen el siguiente versículo, mis hermanos. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ok? Él es la verdad, Él es el verbo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. En otras tradiciones dice a toda la verdad y a toda vida. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Él no hablará por su propia cuenta. He sido rellenado del Espíritu de Dios. No voy a hablar por mi propia cuenta, ni mi propio entendimiento. Sería ser contrario a lo que enseña la palabra de Dios en la carta de Proverbios. No puedo ser contrario a la palabra de Dios.
Él nos enseñará. Pero qué importante lo que les dije la semana pasada, los que estuvieron aquí, hermanos. Hay que estudiar la palabra. Sean valientes y fuertes y valientes. 3 veces lo leímos la semana pasada. Fíjense lo que dice aquí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Quieren ver cómo comenzó el mundo? Váyanse a Génesis. ¿Quieren ver qué es lo que pasa en el futuro? Váyanse a Apocalipsis. Allí está la verdad. Y cuando lean Apocalipsis, van a ver la grandeza de Dios. No el castigo que va a caer sobre la tierra. No podemos evitarlo ni ustedes ni nosotros. Él va a venir a juzgar. Es su justicia. Pero nos prende aquel deseo de comunicar estas buenas nuevas a los demás. En Apocalipsis no es que sea asustoso. Es bien importante, hermanos, que comprendamos el llamado que tenemos en Cristo, de que hemos sido llenos del Espíritu Santo y nos ha dado autoridad y poder para predicar las buenas nuevas. Me lleva al primer punto, mis hermanos, dice aquí. El activar la fe en Cristo demostrará que también nosotros recibimos la llenadura del Espíritu Santo para servir a Dios y a su iglesia, removiendo los pensamientos de desigualdad. ¿Qué se estaban quejando los hebreos con los que hablaban griego? Que no había igualdad, que no era fair, dijo el gabacho, que no era justo. Hermanos, en la misma iglesia se levanta controversia, no desmayen. En el mismo hogar se levanta controversia, no desmayen. Sean valientes y fuertes en la fe. Hay que depender de la enseñanza del Espíritu de Dios. Hay que leer la Biblia para comprender estos mensajes. Porque si no tenemos una comunión con el Padre, vamos a seguir tropezando, hermanos, con la misma piedra que hemos tropezado toda nuestra triste vida. Hechos del 5 al 9, 6 del 5 al 9, hermanos. Capítulo 6, del 5 al 9 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de ¿qué? ¿Ya ven la sabiduría del Espíritu Santo? Los va a llevar a toda verdad. Esa es la sabiduría de Dios. Y les va a enseñar lo que va a pasar en el futuro. Lo que pasó antes, y Esteban lo va a comunicar en el siguiente capítulo que leamos, de cómo le recuerda a los maestros de la ley, a los sacerdotes, de que estaban un poquito desviadones de la verdad, del espíritu de la verdad. Que estaban en su religiosidad, continúan hoy en día en su religiosidad y van a seguir, de acuerdo a Daniel, hasta el fin del mundo en su religiosidad. Porque un velo les ha caído, dice la palabra. Ven, pero no ven claro. Saben de Cristo, pero no conocen a Cristo. Hay que confesar, dicen Romanos. No cuando era uno pequeño, cuando uno ya sabe que eres un pecador completamente a la derecha y izquierda. Se confiesa y se entrega uno al Señor y dice, Señor, de aquí para adelante voy a servirte en el nombre de Jesús. Ya no quiero ser igual. Reconozco que he pecado y que he estado recibiendo llamado, pero no me enfoco porque todas las cosas de esta vida me pueden más. Hay un montón de excusas. Compré unos borreguitos, compré unos bueyes, dice la Escritura. Voy a calarlos, otro compré una parcela, otro se murió mi padre, voy a enterrarlo. Un montón de excusas. Otros dicen, no hay cavidad para ti aquí, vayas al pesebre, a la granja. Para atrás lo avientan. Porque para Cristo, el mundo que no ha creído en Él, no lo reciben, no lo aceptan. Pero nosotros hemos proclamado la fe. Y no hay un cristiano, hermano, que no tropiece. No hay uno que no tropiece. Aquel que diga que es un varón perfecto en Cristo Jesús y que no peca, de acuerdo a la palabra de Dios, por la autoridad que me da el Espíritu de Dios, dice que la verdad no vive en él. La verdad no está en él. Los apóstoles enseñaron que todos quedamos cortos de la gloria de Dios.
que todos somos pecadores, que no hay uno justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, necesitamos a un Salvador, a Cristo Jesús, nuestro abogado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, aquí, hermanos, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Acuérdense también de Felipe, hizo grandes cosas también. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquia, quien anteriormente se había convertido a la fe judía, a la fe del sacerdocio, ¿ok? Era una persona griega de Antioquia que se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles. Aquí enseña gente, mis hermanos, porque de acuerdo a Isaías, a Galilea de los gentiles bajó una luz. Era Cristo. No fue a Jerusalén. Fue a Jerusalén, no hay nadie donde te puedas quedar. Fue para allá, fue para acá, y no lo dejaban entrar en ningún, no le daban hospedad. Se fueron a Galilea, a Belén, de los gentiles. Allá sí lo recibieron, en que sea en un pesebre, pero a su pueblo no había chance. Aún sigue esa maldición en el ser humano. Porque la gente, en vez de abrirle el corazón, abrirle su espacio a la puerta, una estadía que quede, lo avientan para acá. Y lo que dice aquí Felipe, todas estas personas, aunque eran hebreas, eran como nosotros, nuestros bebés mexicoamericanos. Ellos eran hebreos griegos. Era la misma. ¿Por qué me refiero a esto? Para que entiendan que en Cristo no hay nacionalidad. ¿Por qué no escogieron de la misma gente de ellos? Porque la gente de ellos, en vez de unirse a ellos, estaban en contra de los apóstoles. Porque le estaban quitando un montón de peligreses a la iglesia, del sacerdocio. Miles y miles, van a leer hasta varios sacerdotes que vivían en Cristo Jesús y abandonaron sus tradiciones. Escuchen lo que dice aquí, mis hermanos. Dice: estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Ya se metieron hasta adentro ahora sí. Escuchen lo que dice aquí. Dice: y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Sean valientes y muy fuertes, testifiquen de su fe en Cristo Jesús para que la iglesia se llene de creyentes. No los números, hermanos, que se llenen de las bancas, que se llene de creer, de creyentes. Si somos 3, 4, que se llenen de creer, que sean llenos del Espíritu de Dios. Dios se va a encargar de crecer la iglesia en números. Lo que Él nos está enseñando aquí es que crezcamos en la creencia de la palabra de Dios. Para entender la profundidad del amor de Dios, la anchura del amor de Dios, la altitud del amor de Dios, para toda su gente, no nomás para los hebreos. Eso es lo que enseña la palabra, mis hermanos. Dice Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, lleno de fe y del Espíritu, después de la gracia de Dios y de su poder. No puedes desconectarte de la cabeza, hermanos. Hay que creer, que dejar la fe en Cristo y van a ser rellenados por el Espíritu de Dios y Dios les va a enseñar exactamente cuál es su gracia. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por mí, por lo tanto no puedo pasar juicio ante Él, sino que voy a decretar la justicia de Dios. Hay salvación en Cristo. Yo hacía lo mismo, era lo mismo y me comportaba de esa manera, pero Dios me cambió. No cambié yo, Dios cambió mi pensar, Dios cambió por su gracia hemos sido salvados, cambió mi pensamiento. Dice aquí, mis hermanos, dice, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente.
¿Ok? Era el instrumento. El poder de Dios estaba sobre él y él decía en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Hacía señales. Entendió la justicia de Dios. A la verdad. Entonces, el siguiente versículo dice así, mis hermanos, dice, cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaban, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Hermano, está hablando la gente de la sinagoga. Dice, eran judíos de Cirene, Alejandría. ¿Y dónde está ahí? ¿Le puse en rojo? ¿De dónde era Pablo? Presten atención a la escritura, porque entonces vayamos más para allá, él nos va a demostrar que él está hablando la escritura está hablando de Pablo, del hermano Lucas. Y de la provincia de Asia. Cierto día, unos hombres de la sinagoga era el templo de Dios en Jerusalén. ¿Y dónde servían estos? Eran el sacerdocio. Les voy a repetir que Pablo era el que seguía para ser el siguiente papa. Y lo dejó por la gracia de Dios. Y yo no quiero ser parte de esos esclavos liberados. Así lo llamaban. Había saduceos y había fariseos. Eran dos sectas, dos denominaciones en ese tiempo de Jesús. Y los que nombran aquí, unos eran de una y otros eran de otra, y se unían en contra de la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza del Evangelio, ¿verdad? Déjenme los llevo a Efesios, para que comprendan el mensaje, hermanos. Efesios 2, del 1 al 7. Dice así, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Ok? Antes ustedes estaban muertos. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo. ¿A quién dice ahí? ¿Ya ven por qué yo me gozo en la alabanza del Señor? Porque he comprendido que yo le pertenecía al diablo. Y me rescató. Y nos quiere rescatar a todos los que hemos creído en Él. Para no estar bajo esa esclavitud nomás. De las trampas del diablo, mis hermanos. Sigan lo que dice aquí. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si me trae convicción la palabra de Dios y yo le digo no, porque el enemigo sabe que el único pecado que Dios no te puede perdonar es el blasfemar en contra del Espíritu de Dios. Los demás te los perdona. Pero que no le hagas caso al Espíritu que te va a llevar a toda verdad y a toda vida y que te va a demostrar lo que va a pasar en el futuro. Vamos a dar cuenta, mis hermanos, de estas enseñanzas. Yo voy a dar cuenta de estas enseñanzas. Pero traigo un abogado, Cristo Jesús, conmigo. Yo le quiero ser fiel a Cristo, enseñando todo el Evangelio completo, sin quedarme nada conmigo. Para que la gente crezca en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice así, hermanos, dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahí se está dirigiendo a todos los incrédulos y a todos los ángeles caídos. ¿Ok? Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Pero Dios, ahí va, levante, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados.
no es mi predicar, no es mi enseñar, dice el apóstol San Pablo en Efesios, es por la gracia de Dios. Pues, dice, versículo 6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo el que ha hecho, en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en mí? Me arrebató de las manos del diablo. Me salvó por su gracia, soy salvo. Me cayó la convicción de no hacer lo que se hacía antes y le hago caso al Espíritu de Dios. Tratar de ayudar a la gente a edificarlos, no destruirlos. Tenemos que prestar oído, hermanos, a todo lo que nos dicen en el mundo, pero tenemos que hacer la justicia de Dios para juzgar. Denle otra chance, otra oportunidad. Dios es bueno, puede cambiar. No desmayen. Hay que comprender que la gracia de Dios nos da autoridad para remover todo tipo de cosas. Así nos dice en el punto 2. El activar la fe en Cristo demostrará que también nosotros recibimos la gracia y autoridad de remover todo pensamiento de religiosidad y unificar en la fe a toda la gente. Dios nos dio esa autoridad por su gracia. Los apóstoles, el hermano Esteban va a decir a los de la sinagoga, es que están mal, jóvenes. Déjenme les digo el evangelio. El capítulo 7 es una prédica de Esteban, casi llega hasta el capítulo 9, creo. Alarga la prédica de Esteban. Y la gente, en vez de hacerle caso, lo mata. Estaba lleno del Espíritu, estaba lleno de la gracia de Dios, y lo que él quería que sus compatriotas fueran salvos y con todos los demás sacerdotes. Pero la religiosidad los oídos. Vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, hermanos, cómo los sumos sacerdotes, dice la escritura, que se tapan las orejas, no quisieron escuchar, a todo a galillo, para no escuchar la enseñanza de los apóstoles. Van a ver ustedes más adelante en la escritura, mis hermanos. Es bien importante lo que está aquí demostrando el Espíritu de Dios, porque sabemos de que todos fuimos llamados, de que confesamos a Cristo Jesús, y nos está invitando a poner la fe en acción. A no ser niños como los niños, nomás comiendo la lechita, pero a ser valientes hombres, hechos y derechos de hombres de Dios. Capítulo 6, versículos 10 al 15 dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Llegaron los maestros, ¿se acuerdan cómo dijo Pablo en la escritura que leyó la semana pasada, que era de Gamaliel, que sabía toda la Biblia? Que no había otro como él. Aquí no pudo con Esteban, mis hermanos. No por la sabiduría de Esteban, sino que estaba saliendo de su corazón de por mediante el Espíritu de Dios. Porque estaba rellenado del Espíritu y de la gracia de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que dice aquí, hermanos? Versículo 10 dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al Espíritu. Si miran que es la E capítulo de mayúscula, ahí está refiriendo al Espíritu Santo. La sabiduría es el Espíritu Santo. La sabiduría es Cristo. Y el crucificado dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Primeramente,
denoten aquí, esto provocó a la gente. No podían, se van a buscar gente para que se pongan en contra de uno. Es que le enseña mal. Él está haciendo las cosas que, aunque esté hablando de Dios, no está con Dios, no está loco. A las cosas del mundo, a eso le ponen mucha atención. Y se busca la actividad de la gente, a los ancianos, aquí a la gente, según ellos, de más experiencia, a los que servían como líderes perpetuos en el templo, y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron contra el Concilio Supremo. Dice el versículo 11, dice, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo. ¿Sí me han es pequeño ese? En vez de Santo Espíritu. Los mentirosos, los testigos mentirosos se refieren más a las cosas de este mundo que a la verdad de Cristo. Los testigos mentirosos son aquellos que predican el Evangelio, pero enfocados en las de aquí. Y en las cosas que hizo el hombre, no las que hizo Dios. Enseñanzas de hombres, dije la semana pasada, en vez de las de Cristo. Dice así, hermanos, dice, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. ¿Las qué? Las costumbres, las tradiciones, mis hermanos. La religiosidad están enfocadas en las cosas de este mundo y no nos dejan ver la verdad por lo que es. Aunque estén utilizando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. En ese momento, fíjense, ¿ok? Presten atención a este versículo. Todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban. ¿Por qué? La palabra ángel ahí es el enviado. Está hablando de la gloria de la gracia de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, en esta cabeza de Esteban, en la cabeza de Memo, en la cabeza de todo creyente, debe de ser la gloria de Dios. Ahí está el descanso de Cristo. Para que te deje en paz y él se va a buscar al que está perdido. Deja las 99 y se va por la que está perdida. Pero es bien importante que, igual que Esteban, estudien la palabra de Dios. Súper importante, la Biblia está llena de este tipo de invitación, de que leamos la Biblia, de que meditemos en la palabra, que si tenemos alguna duda le preguntemos a Dios, al Espíritu, Señor, ilumíname, quiero comprender este capítulo, este versículo, enséñame, Señor, no como fábula, no, ahí va. Yo algo sobrenatural, has escuchado una voz, no, la comisión de Dios entra por mediante el Espíritu. El Espíritu mora dentro de ti y Él te va a guiar a toda verdad y a toda vida. Hay la convicción del pecado. Quiero aprender la palabra para ponerme yo como líder de la iglesia y edificarme a mí mismo. No, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel, como la de un enviado, como la de Cristo Jesús, mis hermanos, la gloria de Dios. Déjenme los llevo a Hebreos. Con esto cerramos. Capítulo 4 del 8 al 13. Dice así, hermanos. Es bien importante esto, ¿ok? Porque nos vamos a enfocar en el versículo 12. Versículo 8 del capítulo 4 de Hebreos dice, ahora bien, ¿ok? Les dije la semana pasada, si Cristo haya dicho, hay otra manera de ser salvos, no haya comunicado. Lo va a repetir aquí el hermano en la carta de Hebreos. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles a ese descanso, que es la salvación, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Están hablando del sábado. ¿Dónde descansa Dios? Cuando Él mora en tu cabeza, mi hermano.
Cuando en tu corazón y en tu mente está renovada y es todo sobre de Jesús. Ahí está el descanso. Él estaba hablando de otro descanso. Josué, lleno del Espíritu de Dios, igual que Moisés. Cuando Moisés bajó del monte, su rostro se iluminaba, dice la Escritura. Lo mismo le pasó a Esteban, lo mismo le pasó a Josué, lo mismo le pasa a toda persona que en su mente el trono es Cristo Jesús, el Rey, en ese trono. Dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Versículo 9, el versículo dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Pues todos los que están en la fe han puesto toda su potestad en Cristo Jesús. Ahí está el descanso. Todo el que está cansado y agobiado que venga, Dios les va a dar descanso. Que no se preocupen qué van a comer mañana, qué van a hacer esto, que dependan de Él, dice la palabra de Dios. Yo no he visto a ningún justo en necesidad, dice el salmista. Dice pueblo de Dios, dice, versículo 10, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, a tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, dice ahí, caeremos. Si el Espíritu de Dios trae convicción, hermano, hermana, y nosotros nos queremos seguir montando nuestros mismos pensamientos, nuestro mismo caminar, nuestro mismo hacer de toda nuestra vida que hemos vivido por 30, 40 años, 50 años, vamos a volver a caer, dice la Escritura. Hay una batalla tan grande, el seguir cayendo, tropezando con la misma piedra, en vez de aprender. ¿Y saben qué, hermanos? Les dije la semana pasada, se lo van a pasar a sus descendientes. Y todo aquel que no obedece a Dios le trae una maldición a sus descendientes a 1000 generaciones. Pero el que le hace caso, bendición y vida eterna. Es la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Versículo 12 dice, pues la palabra de Dios es viva. ¿Por qué le digo que lean la Biblia? Es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Penetra entre el pensamiento. Quiere que sea renovado, que cambies, que seas guiado por el espíritu. ¿Qué es dice ahí, es el pequeño espíritu? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Es tu espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cuando entra en nosotros y muere en nosotros, levanta al Espíritu, nosotros lo revive. Por eso, como Dios es Espíritu, ahí estamos sentados, le Dios hace ratito en Efesios. Ya estamos con Él en Cristo Jesús, en las áreas celestiales. Aquí no tenemos esta carpa, esta tienda, que nos la prestaron, la vamos a entregar. Pero en Cristo Jesús ya estamos con el Padre. Y lo que dice aquí, mis hermanos, dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación. Ay, si le preguntaron a un doctor qué significa eso, comprendía más la grandeza de Dios, pero no es mucho. La articulación es tu vía sanguínea, de lo que estás hecho. Estamos hechos con unas penitas pequeñitas y está todo el cuerpo. Él te hizo, Él te creó, Él es Dios. Él sabe exactamente, conoció cuando estabas en el vientre de tu madre. Él sabe exactamente quién eres. Por eso nos dice que Él no puede ser burlado. Y lo que dice aquí, mis hermanos, dice, entre la articulación y la médula, el hueso, la médula ósea. Imagínense cómo es el Espíritu de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios. Te entra y cambia tu articulación, tu corriente sanguínea, te pone la sangre de Cristo, te quita
el cansancio de tu cuerpo, del hueso, la mela ósea, que sin la mela no puedes vivir, te cae cáncer, te cae un montón de cosas, enfermo, Él te hace nuevo. La palabra de Dios te renueva constantemente, dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Sabes exactamente lo que estás pensando en este mismo momento. Te está diciendo, ¿por qué no se calla este hocicón? Te está diciendo, ¿a qué hora se acaba? Él sabe exactamente lo que estamos pasando nosotros en este mismo preciso momento. A su paciencia, en su poderío, quedamos todos expuestos. Dice así, mis hermanos, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Al invitarnos, hermanos, a activar nuestra fe en Cristo, vamos a comprender, Señor, esto es para tu gloria. Úsame, déjame enseñarles tu resplandor en mi rostro. Te vas a Números capítulo 6 o 7, no recuerdo exactamente, es la oración del sacerdote. Dice que el Señor le dijo a Moisés, cállate, Aarón, te voy a decir cómo bendiga al pueblo. El Señor te bendiga, que haga iluminar su rostro sobre ti, que cuide tu espíritu de mí. Esa es la oración. También nos enseña aquí en Hebreos y acá en Hechos, que el rostro de nuestro ser interior, la célula ósea, todo el sistema sanguíneo, que salga al Señor. Entonces la gente va a ver el poder del Espíritu de Dios en ti. Y no va a traer otra cosa más que la convicción a la verdad. Y si la gente va a escuchar el mensaje y va a comprender, si la estamos regando, ¿cómo le puedo hacer para estar bien con Dios? Para lo que vive aquí. Entrégate y vive para Dios. Entonces ya no voy a dejar de ser adversario, no. Soy adversario para la gloria de Cristo. Soy doctor para la gloria de Cristo. Soy ama de hogar para la gloria de Cristo. Para todo, que Dios ha exaltado en nuestras vidas. Amén. Último punto, hermanos, para cerrar, dice así: el activar la fe en Cristo demostrará que también nosotros recibimos la gracia, misericordia y bondad para ser ejemplos en este mundo y que muchos sean salvos. Y que muchos sean salvos. Hermanos, especialmente aquellos de nuestra familia, de nuestro hogar. Amén. Ok, Jordan, vamos a dar gracias. Una pre Jordan en el grupo de la CNA. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra que es viva y activa. Amén. Padre, en el nombre de